El conflicto entre Ucrania y Rusia ha entrado en una nueva fase. Las consecuencias internacionales de la guerra civil de Moscú están aumentando, a medida que las fuerzas ucranianas derrotan al ejército ruso en todos los frentes con las armas más avanzadas disponibles en Occidente. Aunque la guerra civil de Rusia duró solo un día, su impacto y graves consecuencias no durarían mucho. El ejército ruso y las fuerzas de Prigozhin lucharon durante horas en las calles de Moscú y Prigozhin logró atravesar la ruta de Moscú durante 3 kilómetros. El presidente bielorruso Lukashenko apareció inesperadamente y la guerra civil llegó a su fin. Entonces, ¿qué significaba todo esto? Entre bastidores en el Kremlin, los funcionarios debatían sobre el poder menguante de Putin e intentaban reparar las heridas de la guerra civil. Esto fue innegablemente ventajoso para el ejército ucraniano y las fuerzas ucranianas en el frente pudieron derrotar al ejército ruso por todos lados. Rusia, por otro lado, sufrió pérdidas aún mayores con la huida de Prigozhin a Bielorrusia y la deportación de miles de soldados rusos. Los lazos del Kremlin con sus aliados comenzaron a deshilacharse después de la guerra civil. Alexander Lukashenko, el último tirano de Europa, entró en escena. El aplastamiento del intento de golpe fue mediado por el presidente bielorruso Lukashenko. En otras palabras, el intento de golpe que llegó a 200 kilómetros de Moscú fue sofocado el sábado por la noche gracias a la intervención del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. Lukashenko surgió como el claro ganador de la batalla Kremlin-Wagner. Alexander Lukashenko surgió como la figura central. Según el Kremlin, Lukashenko se ofreció a intervenir y mediar en la paz porque conocía a Prigozhin desde hacía al menos 20 años. Fue el presidente bielorruso Lukashenko un socio en la guerra civil de Yevgeny Prigozhin en Rusia y la traición de Putin. Según un anuncio del Kremlin, Prigozhin se exiliará en Bielorrusia y se retirarán todas las acusaciones contra los miembros de Wagner. Los soldados disidentes de Wagner volverán a luchar por Rusia en Ucrania. Mientras que Prigozhin se exiliará en Bielorrusia según el acuerdo. Una pretensión por otra parte de mentes profundamente confundidas. Solo hay una pregunta que me viene ahora mismo: ¿Lukashenko traicionó a Putin? ¿Qué está pasando entre los tres hombres más letales de Europa? Yevgeny Prigozhin, el comandante del ejército ruso, de mercenarios de Wagner, ahora está registrado como el hombre que desafió al presidente ruso Vladimir Putin. Según el servicio de prensa de Lukashenko y más tarde el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov, el tirano bielorruso casi había terminado con todo el problema. ¿Es Lukashenko un rebelde o un pacifista en este caso? Además de los desafíos causados por el conflicto, Putin como individuo no ha gobernado Rusia durante mucho tiempo. Tanto es así que Prigozhin y Lukashenko se encuentran entre los más informados sobre el verdadero estatus de Rusia. Incluso podemos argumentar que esta rebelión ocurrió porque entendieron que el actual Putin estaba loco y no tenía control sobre nada. Este avance generalmente estaba dirigido a aquellos que tenían los hilos, ya que había presión para que cesara la guerra. Porque no podíamos declarar la guerra a Ucrania y al mundo entero. Lukashenko anticipó lo que haría Prigozhin porque están asociados con años de operaciones turbias en África y en otros lugares. Además, la campaña de Prigozhin demostró que una parte importante de las fuerzas armadas de Rusia, en particular las que luchan en Ucrania, querían que terminara el conflicto y ya no se podía confiar en ellos. Prigozhin por su parte reconoce que quienes lo traicionaron durante el alzamiento y quienes regresaron del Kremlin donde se sublevó no lo perdonarían. Sin duda también intentarán despejar a Prigozhin y Lukashenko. El Kremlin no les perdonará su miedo y humillación. Lukashenko de hecho traicionó no solo a Prigozhin sino también a Putin. El acuerdo coloca a tres de los hombres más letales de Europa en una peligrosa alianza. Putin, quien juró aplastar a Prigozhin solo unas horas antes de permitirle salir del país. Ahora vive cerca del otro lado de la frontera con su impredecible adversario y dependerá totalmente de Lukashenko, que está cerca de Putin, controlarlo. El líder autocrático de Bielorrusia, un aliado leal de Vladimir Putin, vio esta revuelta como una oportunidad para reformularse como estadista. Bielorrusia, que está firmemente en la órbita de Moscú, fue un extraño ganador tras la insurrección de Prigozhin. Podríamos decir que Lukashenko recibió crédito por mediar en un acuerdo entre Putin y Prigozhin. Ahora un paria internacional, Lukashenko espera usar su victoria de relaciones públicas para mejorar su imagen como estadista confiable.